muy, pero bueno. Entonces les estaba yo comentando que tiene que ser un trabajo de integración. Todos los elementos se tienen que poner a trabajar para que una persona que está en un proceso de recuperación pueda tener la estabilidad esperada, pueda tener el bienestar esperado. No puede ser solamente corregir una sola área. Sin embargo, este tema atañe a revisar con un poco más de detenimiento precisamente la forma de pensar. Entonces voy a ocupar solamente uno de los elementos que podrás tú ir integrando con lo demás, ¿no? Con lo que has escuchado, con lo que has estado trabajando durante el tiempo que pertenezcas a esta comunidad. Y bueno, me di a la tarea, compañeros, de traer un material que, si quieren, después sí, los comparto, que habla acerca de la teoría de las disonancias cognitivas. Esto significa cierto tipo de ideas que no corresponden a la realidad. Son ideas que se han estudiado y que coincidimos dentro del proceso del análisis personal terapéutico, que constantemente se están repitiendo en muchas personas y que tienen elementos muy característicos, muy similares entre las personas, pero que una y otra llevan a vivir fuera de una realidad. Y, y son ideas tan poderosas que gobiernan a las personas, gobiernan su forma de vida, limitan su posibilidad de poder acceder a otra forma de ver el mundo, a otra forma de comprender su historia, cantidad de situaciones increíbles. Entonces, el, uno de los primeros puntos, compañeros, que voy a citar dentro de esta disonancia cognitiva es el pensamiento del todo o nada. El pensamiento del todo o nada es muy común en personas muy berrinchudas. O, o se le dan las cosas tal cual las ha solicitado, tal cual como las exigió o las demandó, o no quiere nada. Se le cumple tal cual a la letra o simplemente no hay accesibilidad. Y, y en este punto yo escuchaba muchas veces a quien defendía diciendo, no, pues ni frío ni caliente, no, espérate, es que no puedo, lo puedes calificar en base a una forma de ver solamente el mundo, porque no todas las personas son tú, no todo el mundo mira como tú, no todos están sintiendo lo que tú, no todos tienen las herramientas, la conciencia, y bueno, si ocupas una visión tan limitante, es muy seguro que muchas personas se van a quedar fuera de la posibilidad de poder acceder a tener una buena convivencia contigo porque no cumplen tus expectativas, no viven tus demandas y eso solamente es la prueba fehaciente del egoísmo, de un orgullo que no te permite tener la posibilidad de acceder a los demás. Y estamos en una sociedad que se ha vuelto cada vez más solitaria, más aislada, con menos posibilidad de conectar con las demás personas. ¿Por qué? Por ideas precisamente encaminadas con estas que vamos a desarrollar, ¿no? O sea, el todo o nada es una práctica de berrinche y se hace lo que yo digo y no hay una capacidad de reflexionar, de meditar, de racionalizar, que tú no siempre tampoco vas a entrar en la expectativa de las demás personas, en la visión del mundo de otras personas. O sea, es tremendamente limitante. Y una persona con estas características va a tener muchas dificultades para socializar, convivir, conectar con otras personas por su estado de egocentrismo principalmente asociado a este tipo de demandas. Otro pensamiento que está muy asociado y muy conectado es la generalización. La generalización como tomar hechos aislados y generalizar una conclusión válida para todo, algo negativo se convierte en una serie de fracasos que nunca terminan
Y dónde vamos a ver principalmente este tipo de pensamiento, compañeros, en estas frases tan constantes que hasta a veces como repetimos, como de, es que todos los hombres son infieles, es que todas las mujeres son prostitutas, es que todas las mujeres son así interesadas, es que todos los hombres no sé, son flojos. Vamos a empezar con las primeras frases y es, tú no has andado con todas las mujeres para que puedas decir que son, pues, prostitutas de la vida, de la sexoservición, ¿no? Por alguna manera de decirlo. Ni tampoco has andado con todos los hombres para considerar que todos son infieles. Esto es meramente y totalmente una, un pensamiento de generalización. Y entonces, si vas por la vida solamente viviendo en las generalizaciones, te vuelves también otro ser humano aislado, lejano al contacto con otras personas. Nadie se puede acercar a aportarte algo nuevo, porque tú todo ya lo sabes, todo lo manejas, todo lo dices. Entonces, ¿quién te pudiera aportar algo diferente lejos de tu propia visión de ver el mundo? El tercer punto se llama foco negativo. Este o pues reaccionó a ese movimiento, pusiste de pie, no sé, te bañaste, te cambiaste, desayunaste algo. Entonces, la mañana empieza a ser agradable, vamos a decir, van fluyendo las cosas, se está poniendo bonito, pero de repente se das cuenta que ya está el carro, mucho, ya ibas de salida, que no tienes gasolina, que en México, no sé, se perdiste la tarjeta. Eh, algo sucedió que no te es cómodo, que no te gustó, viste un accidente, lo que sea. Aquí viene el foco negativo. Imagínate una serie de foquitos de luz y de repente uno de los foquitos se apaga, se descompone y ese foquito rompe la cadena de luz y toda la serie queda apagada. Ese es el foco negativo. O sea, una actitud negativa, una circunstancia negativa rompe lo positivo que estaba ocurriendo en el día, lo bueno que estaba pasando en ese momento. Y esto es una muy constante también en muchas personas cuando tienen estos días donde las cosas son buenas, sucede algo y ya todo el día es hablar, quejarse, es que se me ponchó la llanta, es que se me perdió la tarjeta, es que tuve un accidente y es lo único que pusieron atención y todo lo demás valió. No importa, no importa el abrazo de tu hijo, no importa el saludo de tu pareja, no importa absolutamente nada más que ese hecho específico que quitó la luz de todo el mundo. Luego está descalificar lo positivo. Continuamente quitarle el valor a las experiencias positivas por razones totalmente de capricho, por voluntad, posiblemente porque yo así lo veo, ¿no? Como lo bueno que se convirtió en malo porque simplemente he decidido sabotearlo. Puede ser que algunas de esas cosas no sean tan conscientes para algunos de ustedes, como para otros ya empiezan a ser tremendamente conscientes. ¿Por qué las estoy enunciando? Porque a mí me interesa que tú te identifiques con el pensamiento negativo más constante que aparece en tu mente. Y entonces vuelvo otra vez muy semejante hasta cierto punto a lo del foco negativo,
Pero bueno, me empiezan a dar informes. Fíjate que tal persona trabajó, colaboró bien, entregó sus tareas, tiene una buena actitud, está siendo colaboradora, qué sé yo, ¿no? Y entonces yo descalifico eso que me dicen y no, pero yo lo conozco y va a fallar, ¿no? Es que mira, ya dejó de beber, está en el programa de recuperación, está asistiendo a sus juntas de servidor, está teniendo una actitud de colaboración constante. No, 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 no. Ese alcohólico siempre va a ser un enfermo y todo el tiempo está recayendo, entonces no le creas nada. O sea, no considerar la información positiva que llega por estos prejuicios metidos en la cabeza, por estas ideas preconcebidas. Eh, este mecánico ya está trabajando en orden, está cumpliendo, entregándole. No, 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 es que a mí hace años me falló y me pegó mal mi auto, entonces no, no, ese siempre va a ser un mecánico chafa. Este tipo de situación. La cárcel lo vemos muy fuerte, ¿no? Y bueno, cualquier persona que entra a la cárcel, la sociedad ya lo tiene a la vista. Este es criminal, ¿no? Salió de la cárcel, salió de cana, toda la negatividad encima, no vigílalo con voz del INSE porque viene un daño de parte de esta persona. No tenemos la seguridad, no toda la gente sale con esas intenciones. Hay quien sí tiene la tendencia, pero un prejuicio no aliviana las cosas, no resuelve nada, solamente nos conecta a estar en estados de más desconfianza, más inseguridad, más duda, más miedo, más incertidumbre. Y la mente y la cabeza corre, corre como está desesperada. Acabo de ver que al padrino Lorenzo Lu conectado. Fuerte saludo, padrino, ¿no? Mucho tiempo que no nos vemos. Ok, entonces vamos a hablar acerca de otro elemento que es sacar conclusiones precipitadas, compañeros. Algo que es muy poco a las personas que tienen temáticas con ansiedad, más bien es todo lo contrario, es una constante en las personas que tienen problemáticas con la naturaleza de la ansiedad. Y Y es exactamente asumir algo negativo cuando no hay evidencia real y suponerlo. Y esta se divide en dos, que son muy interesantes. La primera es la lectura amateur del pensamiento y la otra es la adivinación. La lectura amateur del pensamiento es creer que uno sabe que piensa lo que piensa el otro sin preguntarle, atribuirle sentimientos, ideas, planes y convencerse a uno mismo de que uno está en lo cierto. Y esto está muy marcado en un egocentrismo de, otra vez, yo todo me lo sé, yo analizo a la gente, yo los leo, yo los interpreto, y no dudo que haya personas que sean muy receptivas y muy reflexivas y muy analíticas y puedan identificar ciertos rasgos en las personas, pero tener la aseveración de que yo tengo la razón, aparte de que es muy egocéntrico, es muy poca manera, porque ni siquiera los que tenemos una formación orientada hacia la salud, nos podemos dar ese lujo de, de aseverar algo si no tenemos algo tangible o concreto o comprobable para poder decir. Un médico no puede dar un diagnóstico de cáncer, aunque tenga la paciente como todas las características, manda a hacer estudios para corroborar. Es decir, el médico dice que todo lo que tiene son síntomas de cáncer, estoy viendo color de características de cáncer, pero manda a hacer estudios. Al menos alguien que tenga ética, manda a hacer estudios. Y en muchas otras profesiones es de la misma naturaleza. Hay una necesidad de comprobación de las cosas. Aunque entonces, en la lectura amateur no. O sea, yo soy y creo como dueño de mi propio universo, que yo tengo la razón, que yo veo las cosas, que yo ya hice mi predicción, mi identificación, y ya no tengo ni hay poder humano que me saque de esa idea.
Pues imagínate cuántas personas por una falta de humildad y sentido común de respeto somos capaces de poder lastimar sin el menor detenimiento, sin la menor moralidad posible, sin la menor prudencia. Y el problema es, en este otro ejemplo, ¿te gustaría que te traten así? O sea, o cuando te han tratado así, ¿estarías de acuerdo en ese tipo de actitud? La verdad es que no. Pero precisamente por eso son pensamientos que afectan y que están muy inmersos en nuestra cultura. La siguiente de la misma es la adivinación. La adivinación es predecir y profetizar resultados de eventos antes de que sucedan. Y no con esto quiero decir para aquellas personas que tienen una tendencia hacia una inclinación religiosa, que necesariamente se pueda decir que está mal. Yo, obviamente, dentro de nuestro programa de recuperación de los 12 pasos, hablamos acerca de la intuición en el 11º paso. Sabemos de la importancia de poder desarrollar habilidades que nos permitan poder ser empáticos con los demás, que nos permitan poder estar constantemente reflexivos acerca de nosotros mismos. Sin embargo, aquí es cuando rayamos ya en el tema de la superstición, de personas que son muy dadas a ser sugestionables. Y dentro de la naturaleza de la sugestión, pues hay varias, varias de naturaleza, ¿no? El problema es cuando aquí la sugestión de las personas, aquí ese tipo de actitudes se ocupan con intenciones de poder, de generar miedo en las personas, de mejor atraer adeptos, pues sí, a sectas, donde no les interesa realmente la integridad de las personas, favorecen, como siempre, en toda cultura económica, solamente algunas personas. Entonces, la adivinación, profetizar el resultado de eventos antes de que sucedan, eh, pues tiene que tratarse con mucho cuidado. Dice en la literatura que cuando uno cree haber recibido una orientación que viene de Dios, una, un recurso espiritual, un análisis, que lo consulte con otras personas informadas en el programa para asegurarse que no sea solamente, pues, la presencia básicamente no lo dice, pero del ego, ¿no? O sea, el ego hablándote. Hace unos años escuchaba un caso muy simpático de una persona que se paró frente a su comunidad de 12 pasos y les dijo que Dios le había dicho que él tenía que ser el próximo líder de esa agrupación. Lo elegía él para que llevara ese grupo. Obviamente este tipo de, de situaciones no tienen absolutamente nada que ver con, con un desarrollo espiritual, compañeros. Es la misma presencia grande del orgullo, del egocentrismo, de una vanidad que exige, que demanda toda la atención, todo el halago, todo el aplauso. Eh, Va por otra línea completamente el desarrollo espiritual. No tiene nada que ver con incrementar el egoísmo o la vista hacia los demás o la aprobación, ¿no? Bueno, después está la proyección. Me fascina explicarlo porque el proyectar en el otro pensamientos o sentimientos que no se aceptan como propios porque generan angustia o ansiedad. Les voy a platicar que cuando yo estudiaba esto en la carrera, me regalaron una historia que siempre tengo presente, ¿no? Y siempre la platico y me gusta mucho, que cuando estuvo en el hospital de la Castañeda, para aquí en México, sabemos que la Castañeda fue un manicomio que fue fundado por Porfirio Díaz, con la intención de manejar una forma de atender a los pacientes a nivel francés. Entonces se trajeron como una copia de las instalaciones, todo lo más parecido.
Y por los primeros años estuvo trabajando bien porque venía de un país de lo mejor que existía, pues, se trajo en ese entonces. Pero conforme fue avanzando el proceso, este hospital fue abandonado por otros los subsecuentes gobernadores, presidentes, qué sé yo. Y entonces, pues, la atención médica cayendo después de ser un lugar que tenía muchos empleados, ya era mínimo. Eh, entiendo que Plutarco Elías Calles decide hacer una limpia de la Ciudad de México y entonces captura a los indigentes, a las personas que pedían limosna, y entonces a todos los mete a este hospital, este, cuando obviamente sus temas tenían que ver pobreza, con falta de oportunidades, ve a las prostitutas y las mete también, ¿no? Y las hasta integra a los pabellones de los perversos, cuando la prostitución no tiene absolutamente nada que ver con un tema específicamente de esta índole, compañeros. Y si no nos es más por falta de recursos, posibilidades, educación, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ya en este tiempo donde es más decadente el proceso que se vive, más los pacientes están en una condición de encierro, más como una cárcel que para una recuperación, porque no había medicación, muchas cosas que se dieron en aquel entonces. Eh, una enfermera está haciendo servicio social y, y entra el pabellón de los perversos. Yo ya desde el nombre ya te decía muchísimas cosas. Y entonces ella va caminando por el pabellón y oye que alguien la viene siguiendo. Ella acelera el paso y oye que la persona que la viene siguiendo acelera el paso. Ella corre a la salida y oye cómo están corriendo hacia ella. Ella sale a unos jardines que eran continuos ahí de toda la área del hospital, se abraza de un árbol y dice, no, ahorita y en este momento me va a ir terriblemente mal, porque este hombre me va a violar, me va a ultrajar, me va a hacer lo que se le dé la gana, va a ser un animal. Y entonces ella se abraza al árbol esperando todo ese trato que ella estaba imaginando. Y entonces cuando llega, hoy diríamos, el usuario, le toca el hombro y le dice, quemada, te toca seguir. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿quién es el perverso? Y obviamente, pues el perverso pues, es ella, por todo lo que imaginó que le iba a suceder. Y ya en otra naturaleza y considerando la época, es una mujer con muchísima represión sexual, ¿no? Que tal vez solamente pudiese haber accedido a fantasear todo eso si se lo adjudicaba. Y bueno, esta proyección que es tan común escucharla entre nosotros como lo que te choca, te checa, este tipo de proyección tan común como esa persona me cae gorda y lo pregúntate por qué te cae gorda. Hay algo que esa persona está reflejando que tú tienes, pero no aceptas. Y hay gente que todavía se pone muy, muy a la defensiva. No, no, yo no tengo nada que ver. Pues algo. Yo, cuando he tenido de repente el encuentro con algunas personas con las que no me siento del todo a gusto, con las que no me siento del todo identificada, eh, dirá que sí momentáneamente, pero regresa de nuevo al mismo punto, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es el punto de esta situación, no? Aquí hay un malestar para mí, que tengo que sacarle de provecho, lo he aprendido con ustedes, y decía, ok, él es mi maestro de terquedad, es un maestro de tolerancia, yo tengo que ver cuando se pone así, recordarme a mí misma
que yo así me veo cuando me pongo de terca, ¿no? Cuando estoy obstinada. Y de verdad es que ya no es tan agradable. O sea, así me veo cuando me pongo de terca, así me pongo, wow, ¿no? Hay algunas personas que tendrán que proyectarnos este tipo de cosas y si estamos lo suficientemente despiertos y ávidos de tener una recuperación, lo debemos de abrazar con toda nuestra fuerza para tenerlo presente. Y bueno, otro punto es la magnificación y la minimización. La mayoría les va a sonar súper, súper identificable, que son los pensamientos catastróficos o la visión catastrófica, que es percibir todo en el peor escenario posible, ¿no? O sea, tu hijo sale y ya lo estás viendo que llega y que entonces tiene un problema y que tienes miedo y entonces ya lo estás observando por un montón de conflictos, o la pareja se va a ir a trabajar lejos y ya tu mente dice, sí, seguramente ya va a buscar a otra persona o tu esposa, sí, seguramente ya alguien la va a querer conquistar. O sea, tu mente empieza a navegar en una naturaleza tan brava, tan desordenada, tan caótica, que obviamente pues esto potencia la reacción de tu cuerpo, esto puede obviamente y va a ser uno de los iniciadores de trastornos de ansiedad y pánico generalizado, la irregulación, de que tu cerebro deje de aprender a cómo relajarse y entre en un estado de inquietud constante. Y bueno, aquí la parte irónica de todo esto, compañeros, es que fíjense cómo es nuestra mente. Vamos a ponerlo. Tenemos cerca de 100 millones de pensamientos diarios, 100 millones de pensamientos diarios. Y entonces le pedimos al poder superior que te cambie los 100 millones de pensamientos diarios por $1 por pensamiento. Y entonces tienes 100 millones de pesos en México. Ahí hagan la conversión que les corresponda en otro país, ¿no? Entonces, aquí con 100 millones de pesos, esa es una cantidad nada despreciable. Y ya que tienes dinero, pues nos vamos a la primera tienda departamental que esté más cerca de tu hogar y no sé por qué, pero entramos en un área de muebles y cuando tú entras ves una alfombra horrible, pero horrible, ganas una alfombra con muy mal gusto, los colores son desagradables, tú la observas y te resulta hasta sucio y le preguntas a la persona dependiente cuánto cuesta esta alfombra y te dice que te salen 50 millones de pesos y tú la compras. Sí, la compraste. Y la echaban al carrito. Y pasamos a la siguiente tienda y te das cuenta que hay un par de lámparas que combinan con la horrible alfombra que acabas de comprar. Y te molesta, las ves, te desagrada. Qué cosa tan más horrible. ¿Cuánto cuesta esto? Te dicen 50 millones de pesos. Y las volviste a comprar. Y las echamos al carrito. O sea que te gastaste 100 millones de pesos en cosas que te desagradan. Es lo mismo que hacemos todos los días con nuestros pensamientos, compañeros. Y más en este orden de pensamiento catastrófico. Pero ¿cómo? ¿Sí? Tú dices que amas mucho a tus hijos, pero ya los imaginaste atropellados, secuestrados, violados, matados, apuñalados. Oye, con tanto amor no se puede. No sé si me hago explicar. O sea, no puedes simplemente dejar que tu mente se vaya desbaladadamente a donde se le da su fregada gana. Porque eso va a ser, mientras no tengas despierto esta conciencia de que son pensamientos, que son estímulos que en tu mente están ocurriendo, pero que realmente no dicen nada de quién eres. O sea, lo que tú piensas es lo que estás alimentando a través de lo que estás mirando. ¿Qué estás viendo? Estás viendo extremadamente noticias de amarillas o rojas, decimos en México, que violencia, descabezados, secuestrados, muertos, mutilados.
O sea, estás mirando sufrimiento humano, el niño golpeado, la nana maltratadora, la mamá asesina. O sea, si tú estás mirando un entorno todo el tiempo violento, bélico, desgastante, sangrante, pues tu mente va a estar poblada de ese tipo de pensamientos. Por eso cuando tu hijo se salga, no vas a pensar que va a aprovechar académicamente las horas en la escuela, que va a poder tener un día productivo, ¿no? O sea, lo único que vas a poder tener presente es de qué tipo de desgracia es la que sigue. ¿Por qué? Porque estás estimulando. O sea, nuestro cuerpo, al igual que en este proceso de recuperación, no solamente es alimentarlo con una reunión en la agrupación, concentrarnos en nuestras aulas. O sea, necesita toda la suma de los recursos, necesita el apadrinamiento, el subirse a compartir la experiencia en la tribuna, el hacer servicio, el trabajar en hacer la unidad con los compañeros, en practicar los principios de la aceptación, en trabajar precisamente en este tema tiene mucho que ver con el segundo paso, cuando llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior podría devolvernos el sano juicio. O sea, en el reconocimiento, porque es lo que estamos buscando. ¿Qué tengo que reconocer de mis pensamientos negativos? Esta manera de pensar es negativa, no me beneficia, me perjudica, altera todo mi cuerpo, altera mi realidad, altera mi sistema, altera todo. ¿Por qué la presión se dispara? ¿Por qué la presión arterial? ¿Por qué la glucosa se dispara? Se cae, compañeros, porque estamos haciendo una batalla interna entre lo que pensamos, entre lo que sentimos, entre lo que estamos haciendo. O sea, la incongruencia en nuestros estilos de vida es lo que lleva al caos. No por algo neuróticos también estamos enfermos del alma, ¿no? O sea, es una continuidad, pensamientos, patrones de conducta, pensamientos, regreso, repetitivos, una y otra 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 vez, que no se detienen, que no se calman, que yo no he aprendido a lo mejor a identificarlos. Por eso regreso al punto. Estos pensamientos operan en nuestra mente como con autoridad y no somos capaces de cuestionarlos. Hoy yo te invito a que estos pensamientos, si te sientes identificado con alguno o varios, que, que les pongas nombre, o sea, su título u otro si quieres, ¿no? Este es el pensamiento del todo nada, esta es la generalización, este es el pensamiento que descalifica lo positivo, este es el que saca conclusiones precipitadas, este es de lectura amateur, este es de divulgación, este es de proyección, este es de visión catastrófica, este, que me hace vivir en un entorno totalmente caótico. Luego está en esa misma línea la negación o la minimización o la tendencia incluso a tapar lo que me incomoda, una tendencia a negar problemas, debilidades, dolores. Es que estás consumiendo, estás consumiendo, tienes problemas con tu manera. No, no, no es cierto, yo no tengo problemas, yo lo dejo porque yo quiero. Es que estás gritando mucho, a todo el mundo maltratas, agredes, ofendes, mandas, gobiernas, o sea, impones. No, 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 yo soy así y quien me quiera. Es la misma presencia de la negación. Dice, el primer síntoma de la enfermedad es la negación y con ello la mentira, compañeros. ¿Quieres identificar qué tan enfermo puedes estar? Ve qué tan mentiroso o mentirosa eres. Ahí te podrás dar una buena línea de qué tan estás siendo consciente de la debilidad que estás enfrentando. Luego entonces está esto que es el razonamiento emocional. Consiste en formular argumentos basados en que uno se siente en lugar de una realidad objetiva. Se razona a partir de lo que se siente. Entonces, si me siento que soy una idiota, me comporto y me trato como una idiota. Ah, ya ves que estoy bien tonta, ah, ya ves que estoy bien mensa, ah, ya ves que yo no cambio. Y entonces es lo que atraes. Todo el mundo, ay, es que ni cambia, ay, es que siempre habla igual, es que nunca quiere, ay, ya ves que así son. Wow. O sea, tú mismo, a través de ese tipo de pensamientos, insistentemente, te regresas a la misma actitud, te regresas a la misma condición, incapaz de poder salir de ese entorno. Y este está muy asociado con las etiquetas, porque si en nuestra infancia
nos etiquetaron con expresiones como apodos o con una visión así moralista, muy marcada de alguien que nos importaba. Nos asignaron esta forma de vernos de manera absoluta eh, y muy prejuiciosa, pues se conjuntan, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que he sido etiquetada como no puedo, como soy incapaz, como yo no nací pues, para ser una persona funcional, o yo siempre voy a hacer un caos, soy una mala hierba, pues entonces voy a tener un razonamiento emocional. Es que a mí no me pueden pasar cosas buenas porque yo estoy salada. Es que yo siempre me equivoco. Es que yo no hago nada bien. Y esto es muy doloroso porque son situaciones que se repiten una y otra y otra y otra y otra vez. Es que no puedo ver una forma de vida diferente, pues porque los pensamientos que gobiernan tus actos, aunados en el desequilibrio de tus emociones, pues son el caos perfecto para no poder salir. No puedes esperar resultados diferentes si tus actitudes son las mismas. No hay manera. El debeísmo y el deberías. ¿Cuántos de nosotros no hemos chocado? Sobre todo cuando crecimos en ambientes muy exigentes, a vez muy demandantes, es que tú debes de ser la que guía a tus hermanos y darles el buen ejemplo, ¿no? Es que tú debes de poner el orden, es que, y tú deberías, y es que debería, y todo el mundo es maravilloso para dar sugerencias, todo el mundo es maravilloso para decirte cómo tienes que vivir tu vida, cómo tienes que trascender a este mundo. El problema es que esos consejos no se los aplican, ¿eh? El problema es que somos buenísimos muchas de las veces para dar la opinión a los demás, pero muy pocos para practicarlo con nosotros mismos. Y es una moralidad muy pobre, muy enferma. El querer que los demás se realicen y decir, ya les dije cómo tengo que hacer, aunque yo no lo haga, ¿no? A veces dicen, mejor quédate con el mensaje un ratito, mastícalo, practícalo, y antes de que se lo regales a otro, pues primero da testimonio de que funciona. Y entonces podemos romper este tipo de tendencia a estarle diciendo a los demás constantemente cómo tienen que ser, cómo se tienen que comportar, cómo tienen que hablar. Luego entonces tenemos la personalización. Consiste en asumir que uno mismo, que los otros han causado daño directo o indirecto, cuando muy probablemente no sea la realidad. Cuando se aplica a uno mismo puede producir ansiedad y culpa. Cuando es aplicado a otros, produce enojo exacerbado, ansiedad y persecución. O sea, tomar las cosas personales. Nada tampoco desconocido dentro de nuestro proceso. Es que, ¿viste cómo me saludó? O sea, ni me quiso saludar. O se dio la vuelta para no saludarme. O no me dio los buenos días. Bueno, vamos a decir, me acerqué y me rechazó. O sea, se dio la media vuelta. eh, Tomar las cosas personales, compañeros, depender de la aprobación, de la aceptación, de conectar, de que las personas siempre te traten bien. Hay gente que en su momento está tan desconectada de sí mismos y tan inmersos en sus pensamientos que la parte de la diplomacia, la cortesía, pues ahorita no es una prioridad para ellos. Están tan confundidos, tan conflictuados, tan sufrientes en su propio marasmo de pensamientos de estos muchos que no tiene tiempo de salir de ese entorno e ir a los demás. Entonces, el aprender a no tomar esas cosas personales, decía hace un tiempo que una persona decía, ya no voy al grupo porque no me invitaron a un café. Imagínate que un café tenga esa fuerza para que alguien crea que ese es el motivo por el cual no debe de existir una grupo. O sea, es un ser humano muy conflictuado, es un ser humano que trae muchos complejos, es un ser humano que necesita mucha ayuda, que necesita la ayuda de los compañeros que ya hayan caminado ese proceso. Y bueno, podemos hablar muchas cosas, pero dice la culpabilidad, eh, pues está muy asociada en el anterior, culpar a los demás por problemas propios, por el contrario, culparse a sí mismo por problemas ajenos.
La culpabilidad está metida en nuestra cabeza. La culpabilidad viene muy arraigada, al menos en la cultura latina, está muy arraigada. Esta parte de usted es pecador desde el vientre de su madre, viene religiosamente, viene, no ve que Dios lo está observando, hay una culpa que pesa, compañeros, que va a generar una vergüenza tóxica, hay una culpa que va a gobernar al ser humano de una manera dominantemente poderosa. Aquí podría hablar de muchísimas cosas, pero se necesita una persona culpable y una persona víctima para prolongar este ciclo interminable, ¿no? El culpable sabe que hizo daño y entonces está constantemente tratando de pagar su sentimiento de culpa. Y yo quiero que lo imagines como el pozo, o el pozo que trata de llenar, pero por más que tú trates de pedir disculpas, dinero, atenciones, nada lo llena, nada lo llena, nada lo llena. Pero abajo del pozo está alguien que se está alimentando de tu sentimiento de culpa y es la víctima. La víctima se está alimentando de todo lo que dejas caer por tu culpa. Pero lo que sucede es que entre más pagas un sentimiento de culpa, más voraz se vuelve la víctima, más voraz, más cree que le deben, más cree que le han dañado, más cree que, o sea, confirma cada vez que recibe un pago por el daño recibido, que es la persona más dañada, que es la persona más lastimada, que es la persona más sufriente. Y entonces el programa nos da cosas tan maravillosas cuando nos invitan a cambiar la palabra culpa por responsabilidad, porque mientras la culpa es un pozo sin fondo, la responsabilidad es una planicie donde puedes empezar a construir en base a lo que aprendiste, en base a lo que entendiste, en base a lo que analizaste, en base a la experiencia vivida, y entonces ya no estás construyendo en hueco, estás construyendo y edificando. Y dices, ahora he aprendido a no tratar a las personas de esta manera, ahora me he dado cuenta que no puedo justificar mi enfermedad basado en las actitudes de las personas, ahora no me toca ser el juez ni el verdugo de los demás, ahora ya no sé, ya sé que no tengo que hacer pagar a mis padres por el daño de la infancia, hoy sé que mi enojo social tenía una razón de ser, pero el día de hoy tengo recursos, herramientas, un programa, un trabajo, una familia, que con su amor me permiten reeducar y restituir mi relación. Concebidas, o sea, lo que yo creo es cuando tienes una creencia y cualquier acto, palabra o acción lo ocupas para afirmar tu creencia. Y entonces, pues es como vienen todas las ideas, diferentes formas de ver